Bueno, Santiago, entonces, respecto al tutorial que me comentabas para dar bolos, entonces para comenzar, antes de explicarte cómo se manipula y todo, primero voy a explicarte el concepto general que yo manejo para guiar la administración de los bolos. En la aplicación vas a encontrar que cuando se elige un bolo van a aparecer una casilla con tres valores: pico, valle y salida. Esos son los valores que son correspondientes en este caso específico es para el Propofol. ¿Qué es el pico del valle y la salida? Es la forma como uno organiza el bolo. Los bolos generalmente producen valores máximos de concentraciones y valores mínimos donde uno ya desea volver a administrar una concentración nueva o un bolo nuevo, pues me explicaré. Una dosis adicional para reforzar y evitar que, pues, que en este caso, por ejemplo, el paciente se despertara. Entonces, pues uno lo que le pone a la aplicación que le avise y uno pues ya desde el punto de vista clínico puede tomar la decisión o no de administrar el medicamento. Entonces, en este caso, como está diseñado acá este esquema de bolos, se dieron unos bolos consecutivos para mantener el Propofol encima de una concentración de 2 y la concentración máxima que se alcanzaba era de 3. Entonces, si se fija, se dio un primer bolo, se alcanza una concentración de 3. Cuando esa concentración está llegando alrededor de 2, la aplicación avisa y en este caso el usuario pues toma la decisión de administrar un bolo adicional, que ya te muestro cómo lo va mostrando la aplicación, y entonces se administra ese bolo adicional y la aplicación lo simula. Entonces este sería el pico y este momento donde yo quiero que la aplicación me avise cuando debo administrar un nuevo bolo, sería el valle. Generalmente, pues en este caso lo más importante que es el valle, porque el valle es el valor que yo pongo para, para el mínimo valor aceptable en el que yo digo no, ya debería poner una dosis adicional, porque si no pongo una dosis adicional existe una probabilidad que el paciente se despierte. Y más cuando pues el procedimiento uno todavía considera que todavía está prolongado y puede demorarse. Y el otro valor que aparece de salida es el valor, la concentración, la que uno quiere saber eh, a cuánto tiempo está, porque esa es la concentración. Generalmente uno maneja ese valor a lo que la concentración aproximada al cual el paciente se va despertando. Entonces la idea es que pues uno administra un nuevo bolo, pero uno no quiere que al administrar ese bolo la concentración la que uno desea tener el paciente cuando termine el procedimiento y finalice pues no se haya prolongado mucho, pues eso con el fin de no tener retrasos en el despertar. Entonces uno pues podría tomar la decisión de no administrar un nuevo bolo, administrar una dosis más bajita o usar otro medicamento adicional. Por ejemplo, si está dando Propofol Remi, entonces uno al final considerarle una dosis más alta de remifentanil que de Propofol para evitar pues que el paciente, si al final del procedimiento eh, siga dormido por mucho tiempo. Entonces ya te explico entonces cómo funciona el sistema de bolos. Me voy a volver entonces tener presente lo que te dije: el pico, el valle y la salida. Vamos a ver la pantalla inicial. En la pantalla inicial pues simplemente se ingresan los datos comunes y corrientes correspondientes a cada paciente. En este caso pues voy a dejar estos datos acá. Cuando llego ya a esta pantalla donde está todo en cero, presiono en este más para agregar el primer medicamento. Entonces voy a agregar Propofol, selecciono Propofol y aquí me aparece que la concentración que es lo que voy a usar. Generalmente la concentración en la que yo tengo el medicamento en la jeringa en el cual voy a estar administrando los bolos. Entonces aquí selecciones bolo porque voy a estar dando bolo. Y específicamente para el Propofol, eh, el mejor modelo para usar en este grupo con esta técnica es el modelo de Level. Eh, y dentro de ese, pues el modelo de Level 2. Aquí vas a encontrar que hay un modelo de Level 2.1 y 2.0. Si yo simplemente voy a dar Propofol solito y no lo voy a mezclar con ningún opioide, debo usar este modelo de Level 2.0, que este está diseñado y fue calculado en pacientes en los cuales solamente se les administró Propofol. Y no tiene en cuenta pues la interacción con el remifentanil. En este caso el modelo de Level 2.1 tiene en cuenta la interacción con remifentanil y por eso lo debo seleccionar si voy a estar usando un opioide en bolos. Bueno, entonces en el caso específico, pues en este caso, primer caso, por ejemplo, voy a hacer
una sedación solamente con bolos. Entonces de Propofol selecciono el 2.0, le doy OK acá. Entonces aquí va a entrar la primera pantalla y aquí me va a decir entonces cómo arrancar. Entonces la aplicación de entrada pues le muestra unos valores a los cuales él sugiere mantenerse, pero pues yo como clínico puedo subirlos o bajarlos. Entonces generalmente con el modelo de Level uno puede arrancar con un pico, una concentración pico de 3 que equivale a 140 miligramos. O sea, si yo administro 140 miligramos voy a llegar a una concentración máxima de 140. Y le pongo un valle de 2.5, que querría decir que la aplicación en 6 minutos me diría que debo administrar un nuevo bolo, porque en 6 minutos después de administrado esta dosis habré llegado a la concentración de 2.5. Y la salida, que es a donde yo espero que probablemente el paciente se va a despertar, le pongo 1.5 y probablemente si yo administro esta dosis de 140 miligramos, el tiempo de despertar va a ser 11 minutos. Entonces así yo arranco. Entonces la idea es que yo prendo la simulación, inicio la simulación y apenas administro esta dosis de 140 miligramos. O si yo quiero administrar, por ejemplo, una dosis menor o más alta, pues lo que puedo es modificar el pico. Entonces si aumento el pico, por ejemplo a 3.5, me va a pasar a 160. Y pues el tiempo, entre más alto el pico, pues más se va a demorar en llegar. Entonces aquí se pasó a pensar 160 miligramos, pues el próximo bolo ya no va a ser en 6 minutos, sino en los 8 minutos. Entonces apenas se administre el bolo, vas a fijarte que esto se va a poner en 0 y valores de acá se van a pasar acá. Porque esta columna, esta primera columna que está debajo de esto acá, la que está en negro, es la que me muestra la predicción de cómo se comporta el paciente con lo que se le ha administrado en el momento. Como al momento yo todavía no le tengo nada administrado, ya me dice que tiempo 0 segundos para el próximo bolo y la salida. Acá simplemente es lo que podría, lo que se pasaría si yo le administro el medicamento. Entonces yo le doy el bolo, dar bolo, y apenas le pongo el dar bolo, inmediatamente me pasa esta tabla acá. Aquí esta dosis se pone 0 porque pues acaba de administrar la dosis y no requiero administrar una dosis adicional para llegar a 3.5 porque todavía no ni siquiera llega a esa concentración. Pero aquí el tiempo ya se pone. Entonces lo que me está diciendo la aplicación es que en 7 minutos llegará a una concentración de 2.5. Entonces pueden pasar aquí varias cosas. Yo administré la dosis 160 miligramos y la aplicación lo que me va a hacer es que me va a alertar y me va a salir un sonido cuando llegue a esta concentración de 2.5. Entonces lo que es esta aplicación es un módulo pues simplemente que se permite guiar. Si por ejemplo yo después de llegar, después de que ya han pasado ya 7 minutos, voy a adelantarlo acá, le presiono acá, voy a adelantarlo para simular como si hubieran pasado los 7 minutos. Al cabo de 7 minutos, entonces 7 minutos, la concentración está en 2.9. Bueno, pero porque yo el tiempo me demoré en arrancar. Voy a ponerlo acá. Ocho minutos y medio. A los 8 minutos y medio ella llega a una concentración 2.5. Entonces yo tengo que tomar una decisión. Yo sé que si no administro un bolo adicional en este momento, comienza la probabilidad de que el paciente comience a despertarse debajo de 2.5 comienza a ser significativa. Entonces yo puedo tomar la decisión de administrar una nueva dosis. Si yo considero que el procedimiento ya va a acabar, pues no administro una nueva dosis. Aquí lo que me está diciendo la aplicación es que el tiempo a despertar en este momento está aproximadamente en 5 minutos. Entonces si estoy terminando, pues yo simplemente espero y no administro una dosis adicional. Pero por ejemplo, si ese procedimiento todavía considero que se va a demorar 10 minutos más, entonces yo le administro una dosis adicional. En este caso, por ejemplo, para volver a llegar a los 3.5 no necesito poner los 160 iniciales, sino que en este momento
solamente tengo que ponerle 80 miligramos. Si yo le pongo 80 miligramos, voy a volver a llegar a 3.5 y el próximo bolo lo administraría en 7 minutos y llegaría a la salida en 13 minutos. En este momento, según me muestra la aplicación con lo que le he administrado, llego a la salida en 4 minutos, pero si yo le administro, en este caso esta dosis 85 miligramos, llego en 14 minutos. Bueno, entonces yo puedo acá tomar la decisión de administrar. Entonces yo digo, bueno, pues a este paciente le voy a administrar, entonces por ejemplo aquí le voy a bajar un poquitico para redondear, le bajo el pico para que vuelva y me baje 80, le voy a administrar 80 miligramos de propofol. Entonces le doy 80. Y otra vez, pues la dosis se pone en 0 y aquí me aparece el tiempo. Entonces me dice que el próximo bolo se lo voy a administrar en 7 minutos, o sea, cuando llegue el minuto 17. Y la salida sería en 13 minutos, o sea, el minuto 23. Entonces, si al cabo ya de 17 minutos, a los 17 minutos estoy llegando a una concentración otra vez de 2.5. Y en este caso, ya el procedimiento está acabando. Entonces, pues yo sé que si le vuelvo a administrar otra dosis inicial, por ejemplo 70 miligramos, la salida va a estar en 14 minutos. Entonces, yo en este caso puedo simplemente ya, no administro. Lo que me permite la aplicación es que si yo administro esta dosis adicional, pues se va a prolongar mucho el tiempo de despertar y estoy acabando, no necesitaría administrarle más. Otra cosa que yo podría tomar, otra decisión que lo podría haber hecho desde el principio es, bueno, este paciente le administré esta dosis, pero yo no sé cuál sea el umbral. Debajo de 2.5 aumenta la probabilidad, pero después yo puedo individualizar el paciente. Entonces yo puedo simplemente, me paro sobre el valle y yo puedo bajar el tiempo de alerta. Le hago clic aquí, se me pone rojo. Yo le digo a la aplicación, no, oye, no me avises cuando llegues a 2.5, sino avísame cuando llegues a 2. O yo espero, y yo voy esperando, por ejemplo, el paciente. Yo me di cuenta que el paciente, por ejemplo, se comenzó a mover cuando llegó a 2.2. Entonces yo digo, no, este es el umbral que yo tengo que manejar con este paciente. 2.2, y con 2.2 el próximo bolo de hecho va a ser más espaciado. Y le administro yo la dosis acá. En este caso vuelvo y le puedo administrar otra dosis. Entonces la aplicación lo que va a hacer es que me va a decir que si yo le administro otro bolo, va a ser en 9 minutos. Si yo vuelvo y subo este valle, pues ese tiempo se va a disminuir. Si yo bajo el valle, pues quiere decir que la aplicación se va a demorar más tiempo en llegar a este ejemplo, me bajo a 2. El tiempo va a ser 10 minutos. En general, los tiempos que yo aconsejo al principio cuando uno está arrancando el procedimiento es irse a la segura, y cuando en modelo de ley del 2.5, si uno se mantiene por ahí, la probabilidad de que el paciente se le mueva súbitamente es baja. Pero si es un procedimiento donde pues si hay un movimiento súbito y no es tan dramático que se presente, yo lo que hago es que espero clínicamente cuando veo que el paciente comienza a superficializarse, y entonces yo observo acá cuál es el valor que debo mantenerme por encima y lo fijo acá. Entonces yo ya sé que me tengo que estarle dando bolos para mantenerme por encima de ese valor. Bueno, también ¿qué puede pasar? Simplemente puede pasar que ese paciente súbitamente, un ejemplo, ahorita llegó y se comenzó a mover y yo le administré sin ver la aplicación, y le dije a mi auxiliar, administré 50 miligramos de propofol. Si se los administro manualmente y resulta que yo se lo administré, y eso se lo administré aproximadamente cuando está en el minuto 19. Entonces, si yo quiero agregar esa dosis retrospectiva, pues aquí ya no me deja, porque lo que hace es que cuando yo le agrego acá, él siempre me la agrega respecto a ese tiempo que está tomando acá. Pero yo puedo agregar una dosis manual, le presiono sobre este más aquí en ese círculo azul y presiono acá. En este caso le puse 50 miligramos, presiono agregar y le pongo el tiempo. Entonces yo digo, no, fue en el minuto 19 que le administré esa dosis aproximadamente, 19. 19 y presiono agregar para que me tome ese tiempo. Si presiono ahora, me tomaría ese tiempo que está pasando acá. Agregar. Entonces aquí ya me agrega esta dosis adicional, y la aplicación igual automáticamente ella recalcula de acuerdo a lo que yo le puse en mi lista. Entonces me dice, con lo que le has administrado hasta este momento, el próximo bolo sería en 6 minutos y la salida está a 10 minutos. Bueno, eso sí es más o menos de manera superficial cómo funciona el modo de bolo.
Yo puedo tener varios medicamentos en modo de bolo, puedo hacer lo mismo. La idea es que si uso con el remifentanil, por ejemplo, en procedimientos de endoscopia, yo lo que hago es que inicialmente me voy con concentraciones de Remi, le administro una dosis para que la concentración esté por encima de 5 o 6. En el momento de que se pasa la endoscopia a través del cricoides. Y, eh, y no vuelvo a administrar bolos, sino que al principio el paciente me entra en apnea, lo tengo que mantener. Pues ese es el riesgo que yo sé cuando no administra remifentanil en bolos, entonces va a entrar el paciente en apnea. Entonces me tengo que tener una forma de paciente garantizarle la ventilación. Entonces voy a arrancar otra vez de cero. Voy a borrar todo. Si agrego remifentanil, bolo, aquí si lo hago con el modelo de Minto. Entonces, por ejemplo, en este caso arranco con 6. Si yo le administro para llegar a una concentración de 6, yo arrancaría a este paciente, le pondría 100 microgramos de entrada. Y en este caso, por ejemplo, me voy con una concentración de 3. Puedo inclusive bajarme más si no quiero aumentar una dosis, entonces me bajo a 2.5. Entonces sería aumentarle 115 miligramos de propofol y 100 miligramos de remifentanil. Entonces yo arranco la simulación, le digo a mi auxiliar, administrarle, después puedo redondear, le bajo un poquitico para que me queden 110, administrarle 110 miligramos de propofol. Y me paro acá en Remi y administrarle 100 miligramos de remifentanil. Y le digo acá. Entonces hace ese procedimiento y lo que me permite en ese caso, después de administrar el Remi, me está diciendo que voy a llegar a una concentración valle de 3 en 4 minutos y una concentración de salida en 6 minutos. Generalmente el valle que yo manejo es de 3 porque debajo de 3 ya el efecto analgésico comienza a desaparecer, y la salida de 2 porque debajo de 2 es donde probablemente el paciente vuelve a arrancar otra vez a ventilar espontáneamente. Entonces es como mi objetivo que yo quiero tener hacia el final del procedimiento. Yo sé que después de administrar este bolo, en 5 minutos probablemente este paciente comience a ventilar espontáneamente. ¿Yo qué puedo hacer, por ejemplo, en este procedimiento? Por ejemplo, yo puse este bolo y me dijo que el próximo bolo lo tengo que administrar en 5 minutos. Entonces me voy al minuto 6. Al minuto 6 es una concentración de 2. Y si me fijo, llegué estoy en 2 el Remi, en 2 el Propofol. Y yo quisiese, por ejemplo, el procedimiento que se termina, pero quiero darle un poco más de profundidad a este paciente, pero no quiero prolongar el tiempo de despertar. Lo que puedo hacer es poner un bolo adicional de remifentanil. En este caso no, pues no tiene que ser tan alto como 6, me puedo darle un bolo para que equivalga a 4. Y eso sería 40 microgramos. Entonces yo le pondré esos 40 microgramos, le doy dar bolo. Y eso me potencia la acción del propofol. Y yo pues al final del procedimiento mantengo al paciente en plano con unas dosis adecuadas de, 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 de remifentanil. Y pues aumento juego con la interacción entre el propofol y el remifentanil. En el propofol, cuando veas el propofol tanto en infusión como en bolos, vas a ver estas curvas. Estas curvas son las probabilidades en que un paciente esté sedado o en hipnosis. Entonces generalmente las curvas verdes, cuando un paciente el propofol está dentro de la curva verde, quiere decir que la probabilidad de que él esté en una sedación profunda o en anestesia general es muy alta. Esto es entre el 95 y 90%, y si está inclusive por encima de la curva, pues mucho más alta. Y la curva amarilla casi corresponde cuando el paciente está en un estado de sedación. Y la probabilidad de que el paciente esté en hipnosis entre un 80 y un 40%. Generalmente si uno está en la mitad de la curva o más arriba, probablemente el paciente está en una sedación moderada o superior. Y si se fijas, la curva se modifica en la medida que yo aumento bolos de remifentanil inicialmente bajo los requerimientos del propofol para una misma dosis mantener un paciente en un plano más profundo. Entonces lo que juega es que hacia el final de los procedimientos uno puede poner bolos de fentanil para profundizar el paciente remifentanil, y así pues el tiempo de despertar sea más rápido. Y el principio es el mismo, pues uno
el esquema de pico, valle, salida. Recordar, entonces el pico, si yo lo modifico, lo subo, me aumenta la dosis que va a administrar. Si lo bajo, baja. El valle es cuando simplemente yo quiero reforzar el medicamento. No es necesariamente, pues yo simplemente la aplicación me avisa. Y si yo quiero administrar la dosis que la aplicación está sugiriendo, pues yo siempre le doy la opción de dar bolo. Y recuerda que para que lo que la aplicación lo usted lo administra, lo que le aparece en esta lista. Bueno, esto es como un resumen rapidito de lo que hace la aplicación. Bueno, cualquier duda me informas.